Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 17. Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, palabra que es vida, palabra que es verdad, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón. Tú que conoces nuestra necesidad y lo profundo de nuestros pensamientos, Señor, rogamos a ti, Dios, que esta palabra sea transformadora, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, he llamado esta reflexión en esta mañana alegrando al Espíritu Santo. Alegrando y agradando al Espíritu Santo. Hemos leído un texto muy especial ubicado en esta preciosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en este sentido el apóstol tiene varios propósitos al escribir esta carta, como por ejemplo el deseo de afirmar algunas doctrinas de la fe cristiana o destacar también la verdad de la salvación, que no es por obras, sino por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero a su vez, el apóstol Pablo describe cómo deben reflejarse esas verdades espirituales en el comportamiento cristiano, en la práctica, cómo además de ser algo teórico se debe convertir en algo práctico y vivencial en nuestra vida permanente, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Así que en ese sentido también nos muestra un tanto el conflicto espiritual al cual usted y yo como creyentes nos enfrentamos todos los días, ¿verdad? Es una tremenda realidad la que tenemos que vivir todos los días al abrir nuestros ojos y enfrentarnos a un mundo difícil como el que vivimos hoy en día, y tenemos que enfrentarnos a esa lucha, a esa pugna espiritual entre la carne, a esa pelea permanente entre los deseos de la carne y nuestra vida espiritual. Yo creo que todos estamos en ese proceso permanentemente, y el Señor comprende que estamos en esa realidad permanente. Todos los días libramos esa batalla entre nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra vida espiritual. En ese sentido, nos podríamos identificar con el apóstol Pablo, por allá en Romanos capítulo 7, cuando dice: porque no hago el bien que quiero, ¿verdad? Sino que hago el mal que no quiero hacer, y sencillamente eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice el apóstol Pablo, sino el pecado que mora en mí. Ahí hay una realidad, es que tenemos una naturaleza pecaminosa que está ahí, de la cual no podemos desligarnos. Así que queriendo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Y dice, cerrando, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues la respuesta está clara. Pablo, mientras estemos en este cuerpo mortal, expuesto a tantas cosas, no hay remedio. Necesitamos la ayuda y la intervención de nuestro Señor Jesucristo para poder sobrevivir en medio de esa lucha permanente espiritual a la cual estamos expuestos todos los días. El cuerpo no nos lo podemos quitar. Ahí está, mis hermanos. Y no hay duda que el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos, ¿verdad? Es el peor enemigo. Estamos luchando contra nosotros mismos todo el tiempo, permanentemente. Aunque no desconocemos que hay un enemigo, Satanás, que se levanta para atormentarnos. Pero sin duda alguna, la mayor lucha que tenemos es con nosotros mismos, con esa naturaleza pecaminosa, con esa naturaleza que está dentro de nosotros. Pero mis hermanos, también Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Qué bueno esto, porque el Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. Bendito sea el Señor. Eso es una palabra esperanzadora para nosotros. Estamos en Cristo. ¿Cuántos pueden decir que están en Cristo? Oh, mis hermanos, es lo mejor que podemos experimentar, estar en Jesucristo, estar en la persona de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Así que, mis hermanos, nuestro punto de partida, nuestro punto de origen se llama Jesucristo. Y definitivamente no hay decisión más inteligente, más trascendental en la vida del ser humano que reconocer su condición de pecado ante los pies de la cruz del Calvario. No hay decisión más inteligente que la de rendir nuestras vidas ante Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ese definitivamente tiene que ser el origen, nuestro punto de partida para entender que hemos sido llamados a no contristar al Espíritu Santo, sino a alegrar al Espíritu Santo, y que estamos en esa tarea permanente. Pero entonces surge una pregunta: ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para agradar al Espíritu Santo? Mis hermanos, aunque el llamado en esta mañana es andar a vivir en el Espíritu, esto no quiere decir que el andar o vivir en el Espíritu sea un acto extraño o implique andar en una dimensión extraña o desconocida, o andar 10 centímetros por encima del piso y desconectarse de la realidad. No implica eso, de ninguna manera. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo y nos está invitando es que permitamos que Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestra vida. Pero esa presencia de Dios en cada uno de nosotros nos tiene que llevar a tomar decisiones en nuestra vida, porque yo estoy convencido de algo, que el Señor no actúa de forma mágica en nosotros. Se requiere que usted y yo tomemos decisiones permanentes. Y el apóstol nos está diciendo: queridos muchachos, se hace necesario que tomen decisiones. La decisión de andar en el Espíritu. Y eso ya nos corresponde a nosotros. El Señor pone su parte, el Señor nos regala su presencia, nos da ese mensaje de esperanza, pero ahora en nuestras manos está, en nuestra decisión está dar nuestro paso decisivo todos los días de andar en el Espíritu. Y nos invita a tomar una primera decisión. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, primera decisión: despojémonos del viejo hombre. Eso es una decisión que debe ser clave en nuestra vida diaria. Mis hermanos, esa palabra despojarnos en el griego quiere decir pongan lejos, sepárense. Pero hay otra que me gustó más: saque de adentro, sacar de uno, ese despojarse. Es decir, revísese a sí mismo y saque de dentro de sí. Tome esa decisión de sacarlo. Si usted no lo hace, Dios no lo va a hacer a las malas con usted, ¿verdad? Dios no actúa de ninguna manera así.